el plan de curso. ¿Dónde está el plan de curso? Lo veo aquí. Ya voy a tener que abrirlo otra vez. Ahí está, ahora sí. No tengo. Este es el plan de curso. ¿Lo están viendo, verdad, mis hermanos? El plan de curso. Este le llegó a sus correos electrónicos. Este es su mapa o su ruta que deben estar atentos para entregar las tareas y la fecha donde se entregan los exámenes. Esta corresponde a teología práctica, área de teología. Bueno, aquí tengo que cambiarlo, está antigua esta parte. Son 2 unidades de crédito y online. Tenemos la descripción de la materia, los objetivos que intenta buscar esta materia, el contenido temático del curso, el bosquejo de todos los contenidos que vamos a trabajar. Tenemos una prueba, el valor 40% de la nota final, tareas, informe de lectura, son 3 y también el porcentaje 40% de la nota final y la participación en clase 20% de la nota final. Tenemos los informes de lectura. Tenemos el primer informe de lectura de este autor. Ustedes lo tienen se lo envía a los correos electrónicos y aquí tienen que leer varias páginas saltadas de la primera parte, de la 13 a la 44, después de la 473 a la 490, después de la 287 a 296, después de la 221 a la 235. Esos son distintos temas, por eso se lee de manera saltada. Y después otro libro muy importante de John Stott, La fe cristiana frente a los desafíos contemporáneos, un evangélico, un anglicano ya fallecido, pero un gran hombre de Dios, un evangélico propiamente tal, John Stott, escribió muchos libros para edificar la fe cristiana evangélica. Sus libros son de una gran utilidad, gran valor. Hasta el día de hoy se utilizan en distintos temas. Por ejemplo, acá en teología práctica o ética cristiana, pero el liderazgo cristiano también escribió otros libros de comentarios bíblicos, también de homilética, también escribió un hombre que trabajó en todas las áreas, escribió en todas las áreas de la teología. Y el otro es un libro que es un trabajo monográfico que realicé. El fruto de este trabajo, la participación política de los cristianos evangélicos en Chile, lo, es un ensayo que presenté al Midwestern para aprobar una materia, que no recuerdo qué materia era, Cristianismo y Cultura, creo que se llamaba la materia de la Midwestern, y me gustó, después me entusiasmé con el tema del trabajo. Eso ocurre cuando uno comienza una investigación. El, Mientras más conoce, quiere profundizar y ahondar mucho más todavía, y con ese tema disfruté bastante realmente. Y ustedes van a darle primer visto bueno, la primera lectura lo van a dar a ustedes, porque yo y mi esposa lo leímos una y otra vez, y ustedes van a ser los primeros lectores de este material, de la participación política de los cristianos evangélicos. Por eso hacen todas las observaciones, algunos detalles que se me pasó a mí por alto, me lo pueden comentar cuando realicen su informe de lectura. Pero un tema muy importante. Esos son los 3 informes de lectura. La parcelación de la materia. Hoy día trabajamos clase 1 y clase 2. La primera parte, la definición, sistemas y bases bíblicas de la ética cristiana. Y la segunda parte, de las 9 hasta las 22:30 horas, la mayordomía, un desafío bíblico y teológico. El, y se entrega hoy día el informe de lectura número 1. Bueno, si no lo tienen hoy día, no importa, lo pueden entregar la próxima semana. Lo importante es entregar todos los informes de lectura correspondientes. Y el último examen lo tenemos el 1 de diciembre. Hay un problema también con una fecha el plan de curso anterior, me había equivocado, había puesto otra fecha que no correspondía al 7, creo que le había puesto de diciembre. Y la última clase, mis hermanos, el 1 de diciembre, en la última parte, de las 9 hasta las 22:30 horas, estoy tratando de contactarme con un hermano que está trabajando
Él estudió conmigo en Temuco y es profesor, hace clases en Temuco y en Cholchol también, pero él está muy comprometido y luchando contra la ideología de género y ha dado muchas charlas acerca de ese tema. Por lo tanto, va a estar en esa parte hablando, hermano Pablo Montero se llama él, de la ideología de género, muy importante. Me va a enviar la información y yo le voy a decir, y en esa última parte vamos a invitar no solamente a este curso, sino a todos los hermanos y pastores que estén interesados acerca de la ideología de género. Muy importante escucharlo. Y ahí le dan, toman sus datos también para, para trabajar ese tema en sus respectivas iglesias, porque él está comprometido, está luchando, me dijo, en varias partes dando distintas charlas acerca de la ideología de género. Eso lo vamos a ver en la clase número 6. Los que quieren profundizar en los contenidos de esta materia pueden buscar acá en la bibliografía, comprar todos los libros de los temas que se trabajan en teología práctica o en ética cristiana, también el otro nombre con el cual se le conoce. Bien, ahora vamos a hacer la presentación. Como siempre, pueden ustedes ir planteando las preguntas correspondientes, activando los micrófonos y compartiendo también, dando sus opiniones acerca de lo que vamos trabajando y lo que ustedes recuerdan y han leído en sus libros de textos. Ya, vamos a ver entonces la primera presentación. Esta es teología práctica, entonces, en 2022, del Instituto Bíblico Pentecostal. En una oportunidad, recuerdo cuando lo di en Puerto Montt esta materia, le pregunté a los hermanos al final de la materia, le dije, ¿qué les pareció la materia? Muy, muy importante, me comentaron ellos, y le pregunté si lo dejamos en la malla curricular o implementamos otra. No, por ningún motivo, me dijeron, esto es una materia muy importante, le va a beneficiar a los demás estudiantes, no lo quite, por favor. Así, por eso que la tengo en la malla curricular y la reduje con la información que tenía anteriormente para implementar otra materia que también era muy importante en la malla curricular. Pero se conservó, por eso antes era entregar 5 unidades de crédito, ahora entrega 2 unidades de crédito, 32 horas. Pero se mantuvo lo que consideré, por lo menos lo consideré fundamental, lo más importante que debemos manejar los cristianos evangélicos y que sirve para el ministerio. Vamos a ver la primera parte, las definiciones. También se conoce como ética cristiana, por eso el primer capítulo del libro que ustedes leyeron tiene que ver con la ética cristiana, o teología práctica, porque se aplican los principios teológicos, bíblicos y todo lo que se aprenda en la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. De aquí entra en juego la hermenéutica, la teología, todos aquellos conocimientos se aplican a los temas actuales para tomar decisiones. Esa es la idea, tomar decisiones. La ética proviene del griego ethos, que significa costumbres o prácticas que son aprobadas por un grupo específico al cual nosotros denominamos cultura. Así se entiende, o a eso es lo que viene ética. La ética es la ciencia, entonces. Es una, es una ciencia de la moral. Busca establecer los valores y establecer las normas para regular el comportamiento de los seres humanos que vivimos en una sociedad. Eso es lo que busca la ética. Establecer valores y las normas para regular nuestro comportamiento en nuestra sociedad. Por eso se le llama una ciencia normativa, en contraste con las otras ciencias que son más descriptivas, tales como la matemática, la biología y la física, son descriptivas, esta es normativa. La ética se dedica a influir sobre la sociedad.
sobre el uso de avances científicos para asegurarse que sean fuerzas positivas y no negativas, o que sean destructivas para nosotros los seres humanos y también destructivas para el medio ambiente. De eso trata, de eso se busca la ética, buscar influir sobre la sociedad, para que todo el conocimiento no sea destructivo, sino que sea algo positivo para la sociedad en la cual nosotros nos encontramos. La ética es un saber normativo de la conducta humana. La moral es aquel conjunto de valores, principios, normas de conducta, prohibiciones, etcétera, de un colectivo que forma un sistema, que este sistema es coherente dentro de una determinada época histórica y que sirve como modelo ideal para la conducta socialmente aceptada y establecida. La ética, sin embargo, no prescribe ninguna norma o conducta, ni manda o sugiere directamente lo que debe hacer. En ese sentido es más teórica, es como la ética es como la hermenéutica, que es teórica. La exégesis recuerde que es más práctica, la moral entonces práctica acá. La ética es teórica, la moral es más práctica. Porque la hermenéutica teórica, la exégesis en la parte práctica. La ética no se conforma con cualquier tipo de argumentos, busca aquello que contribuye a promover la dignidad de todos los seres humanos. Eso busca la ética, promover la dignidad de todos los seres humanos. La moral tendrá apellidos. ¿Cuáles son los apellidos de la moral? Moral cristiana, ahora ya estamos limitando al cristianismo entonces, moral cristiana. Moral budista, hay otra moral que no es cristiana que es la budista. La ética tiene apellidos filosóficos, la ética apellidos filosóficos. Podemos referirnos como a la ética kantiana de Immanuel Kant o aristotélica. La moral es la vida vivida, es decir, practicada. Y la ética es la moral pensada, se piensa, se reflexiona, es teórica. Tanto la moral como la ética vienen del mismo vocablo griego, ethos. Ética es el vocablo castellanizado ethos, mientras que la moral viene del latín moralis y este a su vez de ethos del griego. Las normas éticas se desarrollan como consecuencias prácticas que llegan a ser normas durante mucho tiempo en una sociedad. La ética se hace las siguientes preguntas. ¿Cuáles son estas preguntas? ¿Con qué autoridad establece la persona o el grupo las normas de comportamiento? ¿Cuál es la base para que se establezcan las normas y la conducta, el comportamiento de los seres humanos dentro de una sociedad? ¿De dónde se deriva esa autoridad para imponerla sobre los otros? ¿Cómo se debe ejercer esa autoridad para definir el comportamiento de los habitantes de esta sociedad? ¿Quién determina el castigo por la violación de las normas cuando se violan estas normas en una determinada sociedad? Esas son las preguntas con las cuales trabaja la ética. La variedad de leyes sobre el aborto, por ejemplo, refleja, ¿qué refleja? En una sociedad, el nivel de apreciación de la santidad de la vida humana. Si se practica el aborto, si están las leyes del aborto, es porque esa sociedad tiene otro concepto de la vida, otro concepto del ser humano. Hace esta diferencia entre vida y persona, o alma, y el origen también de la vida. De acuerdo a las creencias, las convicciones de cada uno de los miembros de esa sociedad, se van a tomar decisiones trascendentales. Acá el aborto, por ejemplo, la apreciación de la santidad de la vida humana. Es, ¿Cuál es el concepto de la vida humana? También convicciones profundas, convicciones como por ejemplo, ¿cuándo comienza la vida? De acuerdo a la convicción que nosotros tengamos de cuándo comienza la vida, entonces se va a tomar una decisión en cuanto al asunto del aborto. La convicción con relación al grado de la vida humana relativa que hay en el cigoto, en el feto, en la criatura que está por nacer. ¿Cuándo es una persona? ¿Cuál es la diferencia entre vida, persona, vida humana? En fin, esos son algunos términos, definición y conceptos que tiene la gente y de acuerdo a cómo se defina,
se va a tomar una decisión acerca del aborto. La seriedad del problema de la explosión demográfica también son temas que se consideran al momento de si una sociedad eh, permite el aborto, la sensibilidad de la nación con relación a las posibles soluciones a este problema. Existe variedades de ética, de opiniones sobre normas éticas que deben regir el comportamiento humano, y estos valores se basan en materiales, en valores morales también, en valores espirituales. Ética en general es la ciencia de la conducta, entonces. Entendemos por conducta la actitud constante, conjunto de acciones conscientes dirigidas hacia un determinado fin. La sociedad, ¿cómo se define? La sociedad se define como la agrupación de personas con características étnicas o con raíces culturales en una nación o común en una nación. Los factores en común de una sociedad puede ser la religión, el origen geográfico. Aquí el tema de la raza, los antropólogos no estarían muy de acuerdo porque el concepto de raza ya está desfasado. Se prefiere hablar acerca de cultura. Pero todo esto son elementos comunes que definen a una sociedad. Y la sociedad influye en el comportamiento de sus integrantes, claro que sí, influye. La presión social, la sociedad, el grupo de personas influye sobre la conducta, la gente se comporta de acuerdo a lo que la sociedad ha determinado, el estilo de vida, el comportamiento, las decisiones que debe tomar una persona. Se puede ver el caso y puede afectar, puede ser positivo en algunos casos y en otros casos puede ser negativo. Por ejemplo, una hermana me comentaba de que no podía quedar embarazada, tenía una enfermedad. Pero los miembros de la iglesia comenzaron a presionar de por qué todavía no tenían bebé, no tenían hijos. Una y otra vez comenzaron a presionarla y terminaron de tanta presión, comenzó a sentirse angustiada por la presión que ejercía la sociedad. Puede ser negativa en algunos casos, en otros casos puede ser positiva. Pero la sociedad ejerce una influencia sobre el comportamiento de sus integrantes o de sus miembros. La cultura, ¿qué es lo que es la cultura? Es el conjunto de todas las formas, los modelos, los patrones explícitos, implícitos, a través de los cuales una sociedad se manifiesta. Como tal, influye en las costumbres, prácticas, códigos, normas, reglas, de la manera del ser, vestimenta, religión, ritual, norma de comportamiento y sistemas de creencias. Todo eso es una cultura. Un conjunto de influencias religiosas, idiomáticas, artísticas, legales y prácticas legales sobre una sociedad o dentro de una nación. Todo lo que no se hereda en cuanto a- al ser humano, todo lo que no es todo lo que no es genético en el ser humano, y todo lo que es aprendido, todo eso es cultura. Vestimenta, el idioma, cómo se construyen las casas, la música, todo eso se define como una cultura. La cultura se puede definir de varias maneras también. Algunas enfocan la literatura, las artes, para decir que su grupo tiene una cultura. En ese sentido se estaría hablando acerca de una especie de cultura. Mario Vargas Llosa, en su libro La civilización del espectáculo, diría él, o la definiría como la alta cultura de las élites, de la aristocracia, de un grupo selecto de personas que tiene una sensibilidad aguda y especial para disfrutar de la música, del arte, de la literatura o de la alta cultura. Pero se puede definir así, de ese modo también. O la cultura grecorromana ejerció influencia muy fuerte sobre varios países en los campos del idioma, el comercio, la arquitectura, los deportes y la religión. Se puede influir sobre otras también. Varios países han sentido la influencia muy fuerte de las culturas romanas, las culturas griegas, judía, latina, anglosajona, oriental y otras leyes en el arte, la religión, prácticas morales. Cultura entonces es el conjunto de todas estas influencias sobre
una nación, una sociedad dentro de una nación. Y la religión es parte de de una nación. Bueno, cuando hablamos acerca de nación también se debe entender qué es lo que es nación. Eh, Porque hay dos conceptos generales acerca de lo que es una nación. Está la jacobina, que es la francesa, y la voluntarista, que es la alemana. La jacobina señala que es el Estado el que forma una nación, mientras que la voluntarista, la alemana, o la historicista, la, la nación tiene varias características. Una de estas es que es la nación la que forma un Estado, tiene un idioma común, una cultura común, una geografía en común y una religión en común. Eso forma una cultura. Se puede precisar muy bien. Si tienen un idioma dentro de un grupo de personas, esa es una nación de acuerdo a esta perspectiva de voluntarista o alemana de la definición de una nación. La religión tiene un papel importante en la formación de las normas éticas y morales de una nación o de un pueblo. Y ya estamos más relacionados con nosotros. La religión es fundamental, es importantísimo la religión, porque es la base para las normas, para el comportamiento, es el estándar de los valores morales objetivos. El, Principalmente el cristianismo, en la santidad de Dios, en la naturaleza de Dios, en la base para, para establecer los valores morales objetivos y determinar los comportamientos de la gente en una sociedad en la que vive. Por eso es que la religión es fundamental en todos los colegios. Si están preocupados, una nación, un Estado está preocupado de formar a un ser humano integralmente para, para una completa realización y que éste logre la felicidad integralmente. Debe enseñar o deben enseñarse la religión. En todos los colegios debería ser obligatorio las clases de religión. Gracias, señor, acá en el sur hay varios profesores de religión cristiana evangélica que están haciendo clases muy comprometidos. Algunos profesores dejaron de hacer clases de matemática o historia, por ejemplo, y se dedicaron solamente todas las horas que tienen disponibles para los colegios, comenzaron a hacer clases solamente de religión. Así de comprometidos están con la fe cristiana, de promover la fe cristiana en los colegios, porque saben que la fe cristiana regula, tiene la influencia, tiene el poder para regular el comportamiento de los seres humanos, de mejorarlo en la sociedad. La religión y la fe cristiana tiene un aporte social valorado, trascendente sobre una sociedad. Por eso que debería ser eh, obligatoria en todos los colegios y promoverse en todos los colegios las clases de religión. Bueno, hablando de religión, me estoy refiriendo principalmente a a la evangélica, cristiana evangélica. Pero la religión influye notablemente sobre el mejoramiento de las sociedades. El Estado invierte dinero, muchos recursos económicos en la rehabilitación de drogadictos, de alcohólicos, pero el porcentaje de rehabilitado es mínimo, es prácticamente nada, mientras que las iglesias evangélicas no invierte el Estado en nada en ellos, pero las iglesias cristianas evangélicas logran rehabilitar el 70% de los que están en las cárceles, a los drogadictos y los alcohólicos. El 70% de los que se convierten al Señor son rehabilitados. Y el Estado no invierte en esas personas. Lo que están haciendo esa obra extraordinariamente social son las iglesias cristianas evangélicas, los que van a predicar a las cárceles y los barrios bajos, donde están los drogadictos, los alcohólicos, los delincuentes. Por eso la religión es muy importante en una sociedad. Reconocemos el cristianismo como una religión basada en la revelación divina, y por eso Dios es la fuente de la autoridad en todo lo que tiene que ver con las creencias y el comportamiento humano. Es la norma
la norma para establecer el comportamiento de los seres humanos, la naturaleza de Dios. Lo que uno cree en cuanto a Dios, el mundo y la vida de la humanidad y la mortalidad va a ejercer influencia en su filosofía de vida, su sistema de valores y su comportamiento. Muy importante la religión en una sociedad. Hay varios sistemas teológicos. Bueno, ya definimos lo que era una ética, moral, en religión, cultura, sociedad. Ahora vamos a definir los distintos sistemas éticos que existen. Estos sistemas éticos ayudan a las personas a tomar decisiones. Por eso que vamos a saber algunos, vamos a ver por qué algunos toman una decisión y otros otra. ¿Por qué toman decisiones distintas a la decisión cristiana? Y todo porque están haciendo ellos uso de varios sistemas éticos. Uno de ellos es la felicidad. Esta le señaló Aristóteles. ¿Qué dijo Aristóteles con respecto a la felicidad? Es un sistema teleológico. Teleo, no sé si alguien se recuerda, hermano, cuando vimos apologética. Teleo, ¿qué es lo que era apologética? Sí, era apologética. Teleo, ¿cuál era la idea de teleo? O argumento teleológico. Aquí está un poco, es algo similar. Ahora, ¿alguien recuerda, no? El teleológico decía que todo diseño implica un diseñador. Muy bien, y tiene una meta, un fin. Teleo es un fin, una meta. Que hay un diseño, hay un propósito. O el propósito, la meta o el fin. Eso estos son los sistemas teleológicos. Busca un fin, una meta. Perfecto. Y Aristóteles señaló que el fin define la felicidad. Y el medio entre los extremos era el campo donde mayor felicidad se experimentaba. Por lo tanto, todo lo que vamos a hacer tiene como finalidad promover, cultivar o buscar la felicidad, de acuerdo a este punto de vista. El ser humano debe comportarse de tal manera que resulte la felicidad para uno mismo y también para los demás. Evitando los extremos, decía Aristóteles, evitando los extremos. El ser humano debía portarse de tal manera que la felicidad para uno mismo también debe resultar para las demás personas. Las virtudes son la bondad, decía él, la benevolencia, la lealtad, el coraje, la generosidad, la fidelidad y toda otra cualidad que trae la felicidad. En contraste con el odio, la agresión, el conflicto y el robo, la violencia y las otras prácticas, eso produce tristeza, se debe entonces eliminar aquellas conductas. Otro sistema teológico es el epicureísmo. Proviene de su fundador Epicuro, de Atenas, 342 al 270 antes de Jesucristo vivió. Es un sistema que busca el placer, pero sin el dolor. Una expresión común los epicúreos es comed, bebe y alegraos. El apóstol Pablo lo cita, no recuerdo en qué epístola cita el apóstol Pablo, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Yo creo, parece que lo cita el apóstol Pablo, no creo que lo cite otro, pero recuerdo que uno de los autores del Nuevo Testamento lo cita, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Las, bueno, eso es de Epicuro, estamos aquí, su expresión, comed, bebed, alegraos porque mañana moriremos. Pero el epicureísmo puro, bueno, no existe uno solo, un sistema de Epicuro, sino dos. Uno que es puro y el otro ya son de las más bajas pasiones. Pero él hablaba acerca de, del placer a largo alcance o de largo plazo, algo que se logra en forma paulatina, alimentando las facetas estéticas e intelectuales de la vida, y no una satisfacción carnal temporal. Cuando él hablaba acerca de buscar el placer, no se refería a cualquier placer, sino que se refería a al placer que produce la estética. Y
el arte. Eso estaba, y a largo plazo también, intelectual. ¿Qué es para Epicuro, entonces, al epicureísmo puro, lo que le causa placer a largo plazo? El cultivo de las artes, entonces, la literatura, la poesía, las novelas, la ficción, que, o la literatura. La literatura es una ficción, pero que tiene la característica de la estética. Es estético y es ficción. Le juega con las palabras. La música también. Ese es el placer que buscaba Epicuro desde el punto de vista más puro del epicureísmo. La escultura, bueno, todo eso que tiene que ver con la alta cultura. El placer del largo alcance se cultiva por medio de la tranquilidad, la libertad de las preocupaciones, el control de los apetitos físicos, el control de la mente cultivada. Busca el placer no momentáneo en el epicureísmo, sino el placer duradero. En general se puede decir que la ética epicúrea no será una ética social en la medida en que ya no cree en la posible solución de los problemas de la sociedad. El placer que debemos buscar no es de cualquier tipo. Debemos buscar el placer que consista para el cuerpo el no sufrir, evitar las carencias, para el alma el no ser perturbada, evitando los miedos. Los demás placeres, sobre todo los raros y lujosos, hay que evitarlo, dice este sistema teleológico de ético. Todos los otros placeres se deben evitar, que son raros, ya que lo único que producen al ser humano a la larga es dolor. La felicidad está en el placer, pero más bien en la ausencia de dolor. Se trata de saber gozar de lo que es natural y moderado sin pretender ir más allá. De eso hablaba el epicuro o el epicureísmo. Hay otro sistema filosófico, es el hedonismo. El hedonismo, ¿qué es lo que es? Es la doctrina, es la doctrina basada en la búsqueda del placer y la supresión del dolor como objetivo o como objeto de razón de ser de la vida. La doctrina que considera el placer como el fin de la vida, por lo que se deduce que los seres humanos deberíamos dedicarnos exclusivamente a vivir en su eterna búsqueda. Este sistema teleológico ético fue iniciado por Aristarco de Cirene en el año 435 a.C. La máxima aspiración del hombre es el placer no pasivo, sino activo. Hay que buscar el placer. La buena acción o mala se mide por la cantidad de placer que pueda conseguir. El placer de los sentidos no contempla otro tipo de placer como lo hará más tarde el Epicuro hablando del placer del alma. Otro tipo de sistema teleológico, aparte del hedonismo, ¿cuáles son los sistemas que hemos visto hasta ahora? El primero, ¿cuál era? De Aristóteles, La felicidad. la felicidad. El segundo, Epicureísmo. el epicureísmo de Epicuro. Luego el hedonismo, muy bien, hemos visto el hedonismo que busca el placer. El utilitarismo. Afirma el utilitarismo que la mayor satisfacción consiste en lograr el mayor placer para el mayor número de personas. La expresión común, esto es lo mejor para todos. Aunque algunos no queden satisfechos, pero es lo mejor para todos. Consiste en lograr el mayor placer para el mayor número de personas. Es la base filosófica para muchas decisiones hoy en día en el campo de la biomedicina. Es el criterio también para tomar decisiones racionales y aplicado a la vida social. Ha sido responsable del desarrollo de la economía, del bienestar y de una gran cantidad de reformas sociales. Esto se aplica en los gobiernos aquí en Chile, lo hemos visto en la época de Ricardo Lagos, de la represa de Ralco. ¿Recuerdan ustedes, hermanos, el problema que hubo con Ralco, las represas que se establecieron allá? No sé qué recuerdan de Ralco, de esta represa que se instaló en la época de Ricardo Lagos. No sé si tienen nociones de esa época, no me acuerdo,
2000 o el 98, por ahí más o menos ocurrió esto. Pero tuvieron que erradicar algunas familias, que eran pehuenches, pero era lo mejor para todos. Es decir, iba a producir, algunas familias iban a perder sus tierras ancestrales, cementerios, sus familiares que estaban ahí, iban a quedar todo debajo del agua, pero la decisión que se tomó, y lo que siempre permanentemente se está tomando el gobierno, es utilitarista. Le conviene a todo, beneficia a la mayor cantidad de personas. Eh, bueno, ese es un ejemplo que yo recuerdo de, de esta decisión que se tomó en aquellos gobiernos, pero siempre se están realizando el gobierno cuando necesita pasar con una carretera, por ejemplo, por un territorio expropia, necesita expropiar, independientemente, aunque afecte a algunas personas, la sensibilidad de algunas personas, el valor muy subjetivo que tiene un territorio, pero va a beneficiar a una gran cantidad de personas. Es lo mejor para todos. Es el sistema utilitarista. La otra es otro sistema teleológico o ético, es la autorrealización. ¿Qué dice este sistema teleológico? Consiste en el sentido de satisfacción con uno mismo, por un entendimiento maduro de quién es, cuáles son sus dones, por qué está aquí en el mundo y la capacidad de lograr tal satisfacción en forma constante. Ahí tenemos entonces el hedonismo, utilitarismo y la autorrealización. Hay más todavía, ¿eh? Está también otro sistema teleológico, un sistema ético, tiene que ver con el reino de Dios. En el reino de Dios despierta en el cristiano el anhelo de servir a Dios. Claro, la conducta de los cristianos es distinta al resto del mundo. Acá tiene otras bases, otras normas, otra fuente para la toma de decisiones. Porque la toma de decisiones surge por el anhelo de servir mejor al Señor, de esforzarse también para engrandecer el reino de Dios y de esparcir el mensaje del Evangelio a toda criatura. El placer para el creyente entonces está en eso, y eso es lo que constituye la máxima felicidad para el creyente. No se siente más feliz realizando ninguna otra acción, sino de extender el reino de Dios. No me refiero en algún cargo eclesiástico, porque pueden tener cualquier oficio o profesión, pero si lo realiza con la finalidad de servir a Dios, al servir al prójimo, entonces esa persona tiene una gran satisfacción, una plena realización, porque lo está haciendo para Dios. Y lo hace con excelencia porque está trabajando, sirviendo para el Señor. Representa la mayor felicidad para la persona que se dedica a esta meta. El reino, porque su comportamiento para tomar decisiones y la base para su estilo de vida es el reino de Dios. Es un desafío constante y alcanzable. Representa la mayor felicidad entonces para la persona que se dedica a esta meta y la inmortalidad. ¿Cuáles son las nociones equivocadas de la inmortalidad? Por medio de las obras, es decir, se logra la inmortalidad por medio de las obras que se logren realizar aquí en la Tierra, por medio de la ley del karma, también en otras religiones del Oriente, el concepto bíblico por medio de la fe en el Señor Jesucristo. La inmortalidad, de hecho, es la base es una de las bases de la ética cristiana, el reino de Dios y la inmortalidad. La ética deontológicas. Anteriormente estuvimos viendo los sistemas teleológicos, lo que busca un fin, una meta. Ahora, lo que busca un deber, es decir, lo que se debe hacer. No el buscar la felicidad o el tener una meta, un objetivo, sino ahora el deber, lo que se debe hacer. El que va a establecer este sistema ético va a ser Immanuel Kant. Ahí tenemos la imagen de Immanuel Kant. Desarrolló su concepto
de dos imperativos. Uno era el imperativo hipotético, indica lo que la persona debe hacer en una situación hipotética. Por ejemplo, lo que debe hacer un ingeniero, un comerciante, un abogado, un médico, lo que debe hacer un pastor, o lo que debe hacer un cristiano en un determinado caso. Ese es el imperativo hipotético. Y también el énfasis en los medios para hacer lo correcto. ¿Cuáles son los medios para hacer lo correcto? El imperativo categórico, tres pruebas del imperativo categórico del elemento universal, o sea, si conviene que todo ser humano siguiera esa norma de conducta, la prueba de la necesidad, que implica que es un imperativo imprescindible para el bien de uno, de la validez se determina por el fin que busca para los seres humanos, y el énfasis está en el fin que se busca. Para averiguar el imperativo que ha guiado nuestra conducta, es preciso referirse a lo que ha movido nuestra voluntad. ¿Qué es lo que ha movido? ¿O cuál es la motivación que nos llevó a tomar una decisión? Si no hemos robado, nuestra conducta es conforme al deber, conforme al imperativo, no debes robar. Pero si no hemos robado por miedo a la policía, el imperativo que hemos seguido es el imperativo hipotético. Es decir, no debes robar si no quieres tener problema con la policía. Sin embargo, si no hemos robado porque la acción de robar es mala en sí misma, independientemente de si nos puede tener o no la policía, entonces nuestro imperativo es categórico. El hipotético es para evitar problemas con la policía, por eso que no realiza alguna acción de robar, por ejemplo, y el categórico, no robo porque no se debe robar. Es el, el asunto y el tema y la razón por la cual no se roba, porque no se debe robar. El fundamento de la moral, dice Kant, está en la razón, que nos impone una ley moral, la cual dice que es el deber. La razón, entonces, es la base de la moral, de acuerdo a este sistema ético establecido por Immanuel Kant, la razón. Por eso se le ha conocido como racionalista también. Pero, bueno, él escribió otros libros que no habla acerca no es que no crea en Dios, cree en Dios y también utiliza un argumento de la existencia de Dios que tiene que ver con el argumento teleológico, del diseño, de la armonía, del universo y la ley moral en mi interior, dice él. Pero cuando desarrolla estos dos tipos de imperativo, hipotético, categórico, la base es la razón. La razón nos impone una ley moral universal, igual que todos los hombres, que nos dice cuál es el deber que debemos hacer en todas las situaciones, no nos habla de situaciones concretas. La ética deontológica. El hombre solo actúa bien cuando obedece el deber que le impone la razón. La razón es común a todos los seres humanos. El hombre es el que da la norma moral, no viene de afuera, es el hombre el que da la norma moral. Al obedecer a su razón, el hombre es autónomo. Es la explicación que se dan acerca de esta ética deontológica del deber. La ética de los valores morales, del concepto secular acerca del deber. ¿Por qué no se debe realizar algunas conductas? Desde el punto de vista secular, el énfasis en permitir que la persona desarrolle sus propias convicciones en base a una consideración de los hechos, todas las opciones y una libertad personal para tomar la decisión. Como es secular, no cree en Dios, la religión entonces no es la base de la toma de decisiones ni establecer las normas morales objetivas. Como no existe Dios, entonces no existen las normas morales eh, objetivas. Entonces el secularismo no puede vivir sin normas morales o sin unos principios para regular la conducta. Entonces, ¿quién lo va a crear? Los propios seres humanos crean. Y aquí dice, la propia persona desarrolla sus propias convicciones y opiniones para tomar una decisión. Bueno, el secularismo, como se ha desprendido de Dios, entonces le da la posibilidad a cada una de las personas tomar decisiones y determinar lo que es bueno, lo que es malo. En contraste de la ética cristiana,
porque creemos que Dios nos ha dado normas para guiarnos en las convicciones morales y decisiones en cuanto a nuestro comportamiento. Estas normas evitan los peligros que surgen en el camino de la vida. Existen valores morales objetivos. Estos valores morales, esta conducta que se debe seguir, tiene como base la santidad, la justicia de Dios. Y se deben seguir precisamente para evitar estos problemas en el camino de la vida, que son los accidentes, los graves problemas que afectan a todos los seres humanos. En los últimos años ha surgido un concepto moral secular en muchos medios donde se hace énfasis en permitir que la persona desarrolle sus propias convicciones en base a una consideración de los hechos, todas las opciones y una libertad personal para tomar las decisiones. Me estaba comentando mi pastor César acá, al leerse él trabaja como profesor de religión evangélica en los colegios, y, y él me decía que en, ahora se está cambiando el sistema porque se está perdiendo la autoridad de los profesores. Bueno, hace tiempo ya se ha perdido, pero hubo un reclamo hacia él, pero personal, conversamos personalmente, y le dijo el otro profesor que las normas de conducta de los niños, de cómo se deben comportar, ellos mismos deben implementarlas. Es decir, se le estaba dando la posibilidad a los niños que ellos mismos establecieran sus normas de conducta para que se autorregularan en la sala de clases. Eh, ese tipo de sistemas éticos y de regular el comportamiento de los seres humanos es netamente secular, donde se aleja a Dios para la toma de decisiones o para regular el comportamiento de los seres humanos. El concepto va este concepto del secularismo va en contra de la ética cristiana, porque creemos que Dios ha dado normas para guiarnos en las convicciones morales y la decisión en cuanto a nuestro comportamiento también. Y al desechar estas normas establecidas por Dios, trae consecuencias terribles: deshonestidad, irresponsabilidad, violencia, inmoralidades que caracterizan a la juventud y a todas las sociedades de hoy día. La ética deontológica tiene que ver con el deber, recuerden, deber. Los deberes de la ética cristiana tienen tres elementos deontológicos. La enseñanza enfocan los deberes del ser humano hacia sí mismo y hacia los demás. Ejemplo, aquí estamos viendo los deberes de la ética cristiana. Los 10 mandamientos, los primeros 5 hablan, primero los primeros 4 hablan de nuestra relación con Dios, y los siguientes, nuestras relaciones con nuestro prójimo. La justicia social que presentan los profetas del Antiguo Testamento, de hacerle justicia al pobre, a la viuda, al huérfano, al desamparado, al extranjero. La tierra es de Dios, ellos deben compartirlo con los más vulnerables de la sociedad. No han diezmado, ni tampoco han devuelto los territorios, no le han dado libertad tampoco a las personas que se han esclavizado para pagar las deudas. Por esa razón ha venido el mal sobre todo esta tierra. De eso hablaba la justicia social, o hablaban los profetas del Antiguo Testamento. Jesús también habló acerca de los deberes, de amar al prójimo. El apóstol Pablo también, de tener buenas relaciones entre la comunidad de fe o la comunión cristiana. La enseñanza enfoca en deberes del ser humano hacia sí mismo y también hacia los demás. Ya, vamos hasta ahí. Vamos entonces a la base de la teológica de la ética cristiana. ¿Cuál es la base teológica ahora? La ética se llama deontológica, es una rama de la filosofía. Se divide en jurisprudencia los deberes demandados por la ley, y la ética los deberes no demandados por la ley. Y en la ética se divide en varias ramas. Una de ellas es la ética cristiana. De ahí viene la base teológica de la ética cristiana. La base teológica de la ética cristiana es la revelación. Es decir, cuando nos referimos a la revelación, ¿cuál es la base de nuestra conducta para nosotros tomar decisiones? La revelación. No es ni la razón,
ni tampoco yo mismo lo establezco, ni lo que establece la sociedad, sino que la base de la teológica por la cual yo voy a tomar decisiones es la revelación. Es dado de afuera entonces, del exterior del ser humano. Dios mismo nos revela los principios para tomar decisiones porque eh, no hay muchos temas que surgen permanentemente a través de todo el tiempo que no están contemplados en las Sagradas Escrituras porque son temas nuevos, problemas nuevos, pero los principios de la Escritura sí se encuentran. Por lo tanto, podemos tener respuestas y en la Biblia tenemos orientaciones de cómo actuar en determinados casos, como por ejemplo la donación de órganos o la inseminación artificial o también el, la anticoncepción igualmente. Están los principios y lo podemos encontrar en las Sagradas Escrituras. La revelación hay dos tipos, la natural y la especial. Y la especial hay dos también, la encarnacional que es Cristo y la Biblia. Con respecto a la Biblia, en ella se encuentran los mandamientos positivos, es decir, esto es lo que debes hacer, y las prohibiciones, esto es lo que no debes hacer, pero también están los principios, es decir, que orientan a los creyentes a tomar decisiones. Algunos son claros, esto no debe hacer, y esto sí debe hacer, y en lo otro están los principios. También, aparte de la revelación, la base teológica de la ética cristiana está en la naturaleza de Dios. Es necesario comprender, porque las normas éticas vienen de Dios, comprender a Dios. Él es santo, Él es justo, Él es bondadoso. Bueno, podemos seguir enlistando todos los atributos de la divinidad. Se ha revelado a la humanidad para mostrarnos los ideales perfectos que se pueden imitar. La pregunta fundamental del creyente para la toma de decisiones en todas las áreas de la vida es, ¿qué haría Jesús en esta situación? Porque Cristo es el modelo de los cristianos, el paradigma de los creyentes, el modelo a seguir, la meta de todos los creyentes, de reproducir la imagen de Cristo en cada uno de nosotros, en todas las áreas. Y acá nos estamos viendo en las áreas éticas, morales, en la toma de decisiones para definir la conducta o cómo, qué acción tomar y cómo conducirse en un determinado momento. Se ha revelado el Señor entonces a la humanidad, la persona de Jesucristo, y le ha enseñado los ideales perfectos que se deben imitar. La humanidad también, en la base teológica de la ética cristiana, es la expresión más alta de la naturaleza de Dios en la creación. Porque la humanidad fue hecha imagen y semejanza de Dios. Tenemos una conciencia moral que regula nuestro comportamiento. Ahí tenemos una conciencia y ella nos dice lo que debemos hacer. Por lo tanto, la idea de los valores morales están ahí presentes desde nuestro inicio, desde nuestra creación. Por eso que se debe buscar también en la conciencia humana, en la naturaleza moral de los seres humanos, la ley moral interior, porque esa la dejó Dios mismo. Y ha sido creado con el fin de gozarse en una comunión íntima con el Señor. La humanidad también entonces tiene su base teológica comprendida y entendida como imagen y semejanza de Dios. Y la escatológica, dos moradas para la eternidad, el cielo y el infierno. Estas son las bases teológicas de la ética cristiana. Revelación, naturaleza de Dios, la humanidad y la escatología. Nos comportamos en este mundo sabiendo o teniendo la perspectiva de la eternidad. Dos lugares, el cielo y el infierno. Bueno, si somos creyentes no tememos al infierno, pero si somos creyentes tenemos que ver que vamos a pasar por el tribunal de Cristo, donde todas nuestras acciones van a ser analizadas, juzgadas, recompensadas y en otros casos sufrirán pérdida. ¿Cuál es la fuente de la autoridad de la ética cristiana? Anteriormente estuvimos viendo la base teológica de la ética cristiana y ahora la fuente de autoridad de la ética cristiana. La fuente de la autoridad de la ética cristiana es la Biblia. Esta es una de las fuentes, las Sagradas Escrituras. Muy importante porque ahí está lo que Dios ha revelado. La razón también. ¿Por qué la razón? Porque la razón es un don de Dios.
y también es un reflejo de la imagen y semejanza de Dios en los seres humanos. Dios inteligente y concedió inteligencia también a los seres humanos. La iglesia igualmente. Es decir, ¿qué dice la iglesia en general acerca de un asunto en particular? A través de toda la historia, no solamente en una época, porque si vamos a tomar una decisión con respecto al qué dice la iglesia con respecto al homosexualismo, a través de toda la historia la iglesia cristiana ha condenado el homosexualismo. Por eso que se debe analizar la historia de la iglesia en general, no algunas iglesias, porque si observamos las iglesias en Europa, como la luterana, algunas luteranas, no todas, algunas anglicanas y algunas metodistas, están casando a homosexuales, estas congregaciones. Por tanto, se debe mirar la historia larga de la iglesia a través de todos los tiempos. La tradición también es muy importante, la otra fuente de la autoridad de la ética cristiana, porque ha influenciado, por supuesto, la, a los protestantes. Y John Wesley y los protestantes también tenían como base para la teología la tradición, porque ellos vieron, revisaron lo que decían los padres apostólicos. El protestantismo fue una vuelta a las escrituras y a lo que sostuvieron los antiguos padres de la iglesia, teniendo como fuente principal, por supuesto, las Sagradas Escrituras. Todo se regulaba conforme a las Sagradas Escrituras, la Biblia. La conciencia también es muy importante. Esta conciencia desarrollada, por supuesto, e iluminada por el Espíritu Santo, porque ya somos creyentes. El papel de la razón humana es un don de Dios, debemos utilizarla hasta lo máximo para ayudarnos en tomar las decisiones éticas. Porque la razón, porque es un don de Dios. Se utilizan dos áreas la razón. Es la capacidad que nos permite estudiar la Biblia y por otra nos obliga a estudiar a fondo todos los descubrimientos en el campo de la ciencia. En esas áreas se utiliza a fondo la razón humana. Del Espíritu Santo, cuando la Biblia habla de casos difíciles, se debe buscar los principios generales. Y la razón humana ayudada por el Espíritu a tomar las decisiones más sabias. Cuando necesitamos tomar decisiones y ya no tenemos respuesta específica de la Biblia, la iglesia, la tradición no está contemplado tampoco estos problemas porque son tan modernos como por ejemplo la clonación de órganos, la inseminación artificial. La conciencia tampoco, mi conciencia me ayuda a tomar una decisión. Tampoco tengo la capacidad de la razón humana porque he estudiado la Biblia y he estudiado los descubrimientos científicos, pero todavía no sé qué decisión tomar. Entonces ya cuando no sabemos qué decisión tomar y para no comprometer nuestra conciencia y no estar preocupado de que hemos ofendido y pecado contra Dios, entonces ahí se pide la ayuda del Espíritu Santo y confiar que el Espíritu de Dios le va a ayudar y va a orientar para la toma de una decisión cuando no hay un mandamiento claro en las Sagradas Escrituras. O cuando todos las otras autoridades no son suficientes para tomar una decisión, que son extremadamente complejas y difíciles. Dentro de ¿A dónde vamos? Bien, tenemos tiempo todavía. Tenemos tiempo. Dentro de la ética cristiana hay varios tipos de escuelas teológicas de éticas. Está el absolutismo y el legalismo. Se caracteriza el absolutismo legalismo por tomar declaraciones bíblicas, sean preceptos, prohibiciones o principios, y establecer leyes rígidas para regir el comportamiento humano. ¿Quiénes son los ejemplos bíblicos del absolutismo y el legalismo? Los fariseos del Nuevo Testamento. Los fariseos, en la Biblia decía se debe descansar el día sábado, pero los judíos definieron qué lo que era trabajar. Y establecieron una multitud de reglas que lo consideraron como trabajo y eso, por lo tanto, el día sábado no se debía realizar. Pero eran muy rígidas para regular el comportamiento humano. El literalismo consiste en intentar cumplir literalmente con todas las prohibiciones que están en la Biblia. Los adventistas del séptimo día en cuanto al guardar el día sábado y las leyes dietéticas que se encuentran registradas en el libro Levíticos. Es en esa parte de la Sagrada Escritura, para tomar una decisión, se interpreta literalmente la Biblia. El situacionismo surgió en la década de los 60 por Joseph Fletcher. Señala que la única norma que tiene validez para guiar a tomar decisiones es el amor.
en sí no hay cosa mala de forma intrínseca. Las cosas a veces son malas y otras buenas, depende de la circunstancia o de la situación, o de sí, de la situación o la circunstancia. El relativismo aplica los principios del relativismo para dar laxitud al comportamiento humano, y los precursores fueron los neortodoxos. Los neortodoxos son aquellos que dicen que la Biblia contiene la palabra de Dios, pero no es la palabra de Dios. Comete errores y no es infalible. Eso es lo que decían los neortodoxos. Karl Barth es uno de los principales exponentes de la neortodoxia. El literalismo, bueno, ya lo dije, de cumplir literalmente lo que dice la escritura, imponer normas de comportamiento sobre las personas hoy en día en base a estas provisiones. Por ejemplo, los adventistas con el día sábado, las leyes dietéticas, el derecho de predicar a las mujeres en los cultos públicos, las vestimentas, son varios ejemplos del literalismo. Métodos para buscar principios pertinentes. Estos son los métodos ahora, se toman las enseñanzas de la Biblia y se insiste en que son pertinentes para hoy. Se reconoce que algunas de las provisiones no son aplicables hoy en forma literal. Eh, por ejemplo, la de ponerse el velo de las mujeres en los cultos, ponerse velo en los cultos, no son aplicables literalmente hoy, porque eso era limitado a una parte de Corintio, de la iglesia de Corintio. Se aplica los principios de la actualidad de las provisiones antiguas, los principios, como por ejemplo del descanso del día sábado. El Antiguo Testamento, el principio es servir a Dios, imitar a Dios, porque Él descansó un día después de haber creado la humanidad. Imitar a Dios, servir a Dios y darle descanso también al cuerpo. Esas son las razones del día de descanso. En el Antiguo Testamento era el día sábado, literalmente. De, Se ocultaba el sol de un día al otro día, hasta el otro día. Bueno, se ocultaba nuevamente, todo eso era un día. Ahora, en el nuevo pacto, no hay un día rígido para descansar. Si los cristianos celebramos el día domingo, es porque celebramos la resurrección de Jesucristo, pero no guardamos el día domingo, como se nos acusa, no lo guardamos, como sustituyendo el sábado del Antiguo Testamento, puesto que el sábado era simplemente un, una sombra, un tipo, una figura profética de Jesucristo. Ya Cristo está y ya estamos descansando, viviendo, experimentando el sábado. Pero el principio de descansar, de adorar a Dios un día a la semana y de imitar a Dios por descansar, ese principio permanece. Por eso no se puede trabajar 7 días a la semana, sino que se le debe dedicarle un día para servicio a Dios, para, para escuchar la palabra de Dios, aunque no tenga el día domingo, porque ahora los trabajos en el comercio principalmente, en el retail, eh, se trabajan los domingos, turno mañana, tarde y noche. Por lo tanto, en esas situaciones, por supuesto que no puede, pero un día a la semana, por supuesto que sí, tiene que dedicarle a descansar y a cumplir esas tareas, esos propósitos que, por los cuales se estableció el descansar un día a la semana en el Antiguo Testamento. Se aplican los principios en la actualidad de las provisiones antiguas. El existencialismo. El existencialismo no cree en Dios. Se ha desprendido de Dios. La responsabilidad de Dios se deja fuera. No existe Dios para el existencialista. Como no existe Dios, no existe entonces una base para la toma de decisión, una base moral. Por lo tanto, ¿quién establece la moral? Yo mismo establezco mi propia moral, mi propio comportamiento. Insiste en no ser tan literalista, más bien buscar una actitud emocional que responda al caso específico. Quieren decidir sobre su comportamiento de acuerdo con su propio estado moral y también emocional.
De eso se trata el existencialismo. Jean-Paul Sartre con Simone de Beauvoir eran existencialistas. Uno era promiscuo, Simone de Beauvoir parece que era homosexual, Simone de Beauvoir, pero ellos estaban juntos, pero no se casaron. Y, se juntaron o se unieron, pero dándose la libertad mutuamente de ser promiscuos. Bueno, Jean-Paul Sartre fue más infiel que, bueno, no sé si era infiel porque hubo ese acuerdo entre los dos, que fueran libres, aunque estuviesen juntos, serían libres. Y Simone de Beauvoir no tuvo tanto amantes. Yo no sé si cómo habrán vivido estas personas realmente, si habrán experimentado la felicidad, no sé, pero ellos fueron los grandes representantes del existencialismo. Jean-Paul Sartre nació en 1905, falleció en 1980. ¿Qué más? Bueno, es lo que puedo decir con el existencialismo. El método jerárquico de la interpretación de la ética cristiana indica que cada uno establece sus propias prioridades que tienen relevancia para sí mismo, y el proporcionalismo, la situación, evalúa la situación y opta por el menor de los males. En caso donde las alternativas no son un bien ni el mal, entonces se opta por el mal menor. Eso es. O el menor de los males, es el proporcionalismo de estos distintos sistemas éticos. Quedan 5 minutos, alcanzamos a verlo esto sí. Ya, mis estimados hermanos, ahora van a activar sus micrófonos y van a responder las siguientes preguntas de lo que estuvimos trabajando en clase. ¿Qué significa, a ver, ethos? ¿De dónde viene el término ética? ¿Cuál es el significado de ethos? ¿Alguien lo habrá notado por ahí? Significa costumbres o prácticas que son aprobadas por un grupo. Perfecto. Son costumbres o prácticas que son aprobadas por un grupo específico. A este grupo específico se le llama una cultura. Eso es, de ahí es el término o el significado del término ethos. Defina ahora qué es lo que es una sociedad. Agrupación de personas con características étnicas o raíces culturales en común. Perfecto, dentro de una nación. Eso es una sociedad. Muy bien. Todos los temas que vamos a ver más adelante tienen que ver con decisiones que se toman dentro de una sociedad. Por eso definimos aquello. Y ética también, las costumbres o prácticas. Aprobadas dentro de un grupo específico, eso se llama cultura. ¿Cuáles son los elementos que están incluidos dentro de una cultura? ¿Qué es lo que incluye los elementos en una cultura? Costumbres, ¿qué más? Prácticas, Prac- códigos, Perfecto. Normas, reglas, Manera de ser, vestimenta, vestimenta igual, religión, rituales, norma de, sistemas de creencias. perfecto, normas de creencias también, excelente. Todos esos son elementos que incluye o que están dentro de una cultura. Ahora identifique los siguientes filósofos y sistemas teleológicos. ¿Quién fue el que dijo que el fin de fines es la felicidad? Aristóteles, Hay que buscar la felicidad, dijo Aristóteles. Sistema filosófico que busca el placer sin el dolor. ¿Cómo se llama ese sistema? el epicureísmo. Epicureísmo. La expresión de este sistema es: come, bebe y alégrate porque mañana moriremos. ¿Es lo mismo? Bueno, el mismo era el anterior, el epicureísmo era el anterior.
el mismo ese, es el mismo anterior del epicureísmo. El doctrina filosófica que busca el placer como fin de la vida. Ese es el hedonismo. Es el hedonismo, ese, exactamente. ¿Cómo se llama este sistema donde la mayor satisfacción consiste en lograr el mayor placer para el mayor número de personas? Es El utilitarismo. utilitarismo, el que dice es lo mejor para todos. No, no sé si han escuchado esa expresión, es lo mejor para todos, es lo que no conviene. ¿Con quién se asocia el imperativo hipotético y el imperativo categórico? El hipotético es, yo no robo porque voy a tener problemas con la policía. Y el categórico, yo no robo porque no se debe robar. ¿Quién estableció esos dos sistemas, perdón, esos dos imperativos, hipotético y el categórico? Immanuel Kant. Immanuel Kant, la base de la razón. Enliste la base ahora de la ética cristiana. ¿Cuál es la base de la ética cristiana? Que no es lo mismo que la fuente, sino la base. La revelación, Perfecto, la naturaleza de Dios, excelente, la humanidad y muy la bien, escatología. excelente. Esas son la base de la ética cristiana entonces. Sobre la revelación, la naturaleza, la humanidad, la escatología, teniendo todo eso en mente y presente, ya no vamos a tener un recurso al cual recurrir para tomar una decisión cuando se nos presente el caso o la situación, que va a ser constantemente, porque siempre se acercan, ¿qué hago? ¿Me tomo este medicamento? ¿No me lo tomo? Eh, ¿Debo, qué más puede ser? Con respecto a la eutanasia, igualmente. Clonación de órganos, donar órganos o transfusión de sangre, entre tantas otras circunstancias. Enumera ahora la fuente de la autoridad de la ética cristiana. Fuente de la autoridad. Bueno, la principal es, La Biblia, perfecto, luego, la iglesia, la iglesia, muy bien, la tradición y la conciencia. la tradición y la conciencia. ¿Dijimos la razón o no? Sí, la razón. Ah, perfecto. La Biblia, razón, iglesia, tradición y la conciencia. Muy bien. Esas son la fuente de la de autoridad de la ética cristiana. De ahí sacamos también ayuda para tomar decisiones en la vida cristiana. Identifique ahora las distintas escuelas de teología y ética. ¿Cómo se llama esta escuela o esta teología que se caracteriza por tomar declaraciones bíblicas, sean preceptos, prohibiciones, principios, y establecen leyes rígidas para regir el comportamiento humano? Legalismo, absolutismo. Legalismo, legalismo, absolutismo, excelente. Otra escuela intenta cumplir literalmente con las provisiones que están en la Biblia. El literalismo. Bueno, más fácil de distinguirlo, el literalismo. Señala en sí, no hay cosa mala de forma intrínseca. Las cosas a veces son malas y otras son buenas. Depende de la circunstancia. Todo depende de la circunstancia. ¿Cómo se llama esa escuela de ética cristiana? Situacionismo. Situacionismo o circunstancialismo. Los precursores de esta escuela teológica fueron los neortodoxos. No lo he explicado muy bien esa. El relativismo. Muy bien, relativismo, excelente, relativismo. Quieren decidir sobre su comportamiento, de acuerdo a su propio estado moral y emocional, porque Dios ya no existe. Nosotros mismos establecemos nuestros propios sistemas de comportamiento. ¿Cómo se llama esta otra escuela? El existencialismo, ¿no, profe? Sí, ese, el existencialismo. Como Dios no existe, yo mismo establezco mis propias normas de conducta y me rijo por ellas. Sartre, Jean-Paul Sartre, el que estableció aquello. Y después lo siguieron algunos cristianos y se entró dentro de unas escuelas cristianas. ¿Qué más? Indica cada uno establece sus propias prioridades que tienen relevancia para sí. Bueno, es el método Método jerárquico. jerárquico. Y evalúa la situación y opta por el menor de los males, en caso donde la alternativa no es ni bueno ni malo.
se opta por el mal menor, Proporcionalismo. el proporcional. Excelente. Muy bien, mi estimado Manos. Excelente, quedó clara esta parte de la ética cristiana.